Vamos a continuar el avance y vamos a hacer algunos ejemplos de los conceptos, ¿no? que vamos a utilizar más que todo en el desarrollo de las reacciones. Bien, quisiera que por favor vamos corrigiendo sus nombres, ¿no? Apellido paterno, materno, nombre, registro. No se olviden siempre entrar de esa manera, ¿no? Y bueno, si entran de otra manera, corregirlo, ¿no? En clase. Hay varias personas que no cuentan con su nombre descrito, ¿no? En orden específico. Entonces vamos corrigiendo. Vamos corrigiendo su nombre, primero apellido paterno, materno, nombre y registro. Bien. Cualquier duda de consulta pueden hacerlo. Me cortan en la clase, ¿no? Mejor aún. Bien. Antes, ¿no? de empezar, habíamos hablado de los géneros de alquilo, ¿sí? Y en este caso llegamos hasta lo que es preparación, ¿no? Síntesis u obtención. Quedó en el tema de propiedades químicas, ¿no? Antes de continuar con las explicaciones de cada una de esas reacciones, ¿no? Porque lo que hemos visto simplemente son los métodos que existían para preparar los mismos y propiedades físicas. Antes de entrar a ese punto, vamos a tocar el punto de la resonancia y algunos conceptos importantes, ¿no? Que ustedes ya lo hemos nombrado, ¿no? Pero ahora vamos a ser más puntuales en cada uno de ellos para así poder entender las reacciones que tenemos que desarrollar, tanto como para los géneros de alquilo como para arilo posteriormente, ¿no? Pero para ello hay que tener un concepto básico muy fuerte de lo que es resonancia también. Bien, vamos a tocar un tema que ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero en este caso que son compuestos aromáticos. Antes de lo que entra a propiedades químicas, porque en propiedades químicas podemos encontrarnos con algún compuesto aromático, ¿no? También lo que es en síntesis. Entonces es bastante importante quedar algunos conceptos claros, ¿no? Bien, estos compuestos aromáticos, ¿no? Son derivados del benceno, netamente. El benceno se caracteriza por su inusual estabilidad. Nosotros debemos analizar esa estabilidad, ¿no? Entender por qué genera esa estabilidad del anillo del benceno o por qué se lo denomina como anillo, ¿no? Y generalmente está vinculada a la disposición de los dobles enlaces conjugados. Bien, en este caso, tanto en sus propiedades organolépticas, ¿no? Tienen ese nombre debido a que sus olores, ¿no? de estos compuestos son intensos, ¿no? Son penetrantes y algunos generalmente agradables, ¿no? Hay algunos derivados aromáticos que se utilizan en industrias, como ser en la industria del perfume, por ejemplo, ¿no? Y de las esencias también. Bien, entonces el nombre genérico de los hidrocarburos aromáticos
mono y policíclicos son los arenos, ¿no? Y los radicales derivados se llaman como radicales arilo. Eso es bastante importante. Todos ellos se pueden considerar derivados del benceno, que es una molécula cíclica, ¿no? De forma hexagonal. Y hay que entender por qué decimos que de forma hexagonal. Y con un orden de enlace intermedio entre enlace sencillo y doble y un enlace doble, ¿no? Experimentalmente se comprueba que los 6 enlaces son equivalentes, de ahí que una molécula del benceno se representa como una estructura resonante entre las fórmulas, entre las dos fórmulas propuestas por Kekulé. Entonces ahí aparecen, ¿no?, las famosas estructuras de Kekulé y denotar, ¿no?, lo que es la resonancia. Si algún compuesto es resonante o no, en este caso que tenga una cadena cerrada. No todos los compuestos que tienen cadena cerrada, ¿no?, son compuestos aromáticos. Para ello se debe llevar una verificación. Entonces estas son las dos estructuras de Kekulé que tenemos para lo que es el benceno. Una desarrollada de una manera distinta, ya que en una muestra ¿no?, lo que es el doble enlace posicionado de una manera y en la otra posicionado de una manera distinta. Si ustedes pueden notar, aquí yo puedo tener, ¿no?, para este benceno, puedo decir que este es mi benceno o mi cabeza del benceno, puedo decir que esta es la etapa A, ¿sí? Y voy a llamar a esto la etapa B. Bien, y a esto puedo llamar carbono 1, pero tiene, ¿no?, un por qué se denomina carbono 1. También este puede ser carbono 1, este puede ser carbono 2, 3, sucesivamente. Aquí lo mismo, este va a seguir siendo el carbono 1 y este el carbono 2, simplemente de referencia. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Acá yo veo que el carbono 1 comparte un doble enlace, ¿no? Uno recibe y el otro nace, ¿no? Y en ese caso el doble enlace está rotando, ¿no?, hacia la parte derecha. Si yo observo la estructura 2, porque el doble enlace se movió de posición desde el carbono 1 y 2 al carbono 2 y 3. Entonces a eso se llama resonancia, a la movilidad electrónica que puede tener una estructura de sus electrones dentro de sí misma, ¿no? Y que cada átomo de esto sea capaz, ¿no?, de poder recibirla. Significa que cada carbono de acá, ya sea el 4, sea el 5, sea el 6, son iguales, tienen la misma capacidad porque cada uno puede recibir ese doble enlace. ¿Y qué es ese doble enlace? Simplemente un enlace sigma y un enlace tipo pi. ¿Cuál es el enlace que rota? Es el enlace tipo pi, ¿no? El enlace sigma no rota porque el enlace sigma carbono 3 y 4 es uno solo. Enlace frontal de tipo sigma. Entre 4 y 5 es otro enlace sigma. Pero aquí ya perdió su enlace pi. Se lo pasó al siguiente, ¿no? Rotó la cara. Entonces, las estructuras de Kekulé adoptan se podría decir, la semejanza de estos carbonos, donde todos son capaces de formar un enlace estable que genere resonancia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el benceno y por eso nosotros no decimos que son iguales las moléculas, ya sea dispuesta de esta manera o dispuesta de esta otra manera. Y nosotros el benceno simplemente lo caracterizamos, ¿no?, con un pequeño símbolo en el medio. Pero bien, entonces ahora vamos a entrar al detalle de por qué no se lo caracteriza así, ¿sí? Entonces, para eso, no, para ver primeramente si forman estructuras o no, hay que y ver si tiene no aromaticidad, por ejemplo, o es un compuesto aromático. Para empezar, de ahí recién va a generar aromaticidad, debemos aplicar la regla de Huckel para ver si este es un compuesto aromático o antiaromático o no aromático, ¿no? Entonces, esta relaciona la aromaticidad, ¿no?, con el número de electrones deslocalizados en orbitales sp2 de una molécula orgánica plana cíclica que tenga enlaces simples, enlaces dobles conjugados a su misma vez, eso significa. En concreto, esa regla, ¿no?, indica bajo una simple fórmula si es aromática o no con respecto, ¿no?, a 4n más 2 electrones
pi. Y antiaromática si tiene 4 N electrones y pi. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos que ustedes tal vez ya lo han visto, ¿no? Para determinar si es cualquier compuesto, ¿no? Ya sea cíclico, cerrado, sea aromático o no. Entonces debemos aplicar esa pequeña regla, ¿no? Si cumple con esa regla, entonces es aromático. Si no cumple, bueno, será antiaromático o no es aromático, ¿sí? Esa es una regla bastante importante cuando ustedes sepan o no si es que hay resonancia en algún compuesto cíclico, porque no todos lo tienen. Deben aplicar la regla de Huckel. Entonces, la aromaticidad simplemente se la deriva con la regla de Huckel. Tenemos, ¿no?, esta simple fórmula para aplicar a cualquier compuesto orgánico cerrado: 4n más 2 igual a n, ¿no?, número de electrones o enlaces. Bien, me dice, no, bueno, quiero ver que el ciclohexano sea un compuesto aromático o no. Bueno, determínalo, a ver, si no se acuerda, ¿no?, si es un compuesto aromático o no está bien definida su prueba de física, etcétera. Bueno, yo aplico la fórmula que tengo acá arriba. ¿Qué es el término N? El término N es el número de ciclo. El número de ciclos donde la cadena, en este caso, se encuentra cerrada. Si yo puedo decir, el ciclo hexano tiene un ciclo, ¿no? Entonces N es 1. 4 por 1 más 2. Y analizo el número de electrones pi o enlaces dobles. Un enlace doble tiene 2 electrones, ¿no? Un pi para un carbono y el otro pi para el otro carbono, si son moléculas de carbono, claro. Entonces aquí no veo ningún doble enlace, 0 electrones, ¿no? 0. Y aquí hago la simple operación algebraica. 4 por 1, 4 más 2, 6 electrones es igual a 0 electrones. Eso sabemos que es falso. No es un compuesto aromático, es un compuesto antiaromático el ciclohexano. Vamos al otro ejemplo. El 1,ciclohexeno. Bueno, tiene doble enlace, pero veamos a ver si cumple con la regla mencionada. Aplico 4, N. N es el número de ciclos. ¿Cuántos ciclos tiene este? Tiene 1. Mantengo 1 más 2. Igual a número de electrones. Bien, ¿cuántos electrones tengo? 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Para los dobles enlaces. Ese número de electrones analiza los dobles enlaces simplemente, no los simples. Porque habíamos denotado en la explicación anterior que quienes que generan la resonancia, la movilidad electrónica, el enlace pi. ¿Y qué genera el enlace pi? El enlace doble, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden denotarlo como dos enlaces que tienen 4 electrones, de la misma manera. Entonces, yo hago las operaciones y tengo 6 electrones en el término izquierdo igual a 4 electrones. ¿Eso es verdadero? Falso. No equivale. Es un compuesto antiaromático o no aromático, el ciclohexeno, el 1,3 ciclohexeno. Me voy a lo que es el benceno. Bueno, el benceno ya sabemos que es aromático, pero verifiquémoslo. Aplico lo que es la regla de Huckel y digo 4. ¿Cuántos ciclos tiene? Un ciclo, 1 más 2, ¿no? Igual a cuántos números de electrones, en este caso de los dobles enlaces. 1, 2. 3, 4, 5, 6. 6 electrones o 3 enlaces dobles, ¿no? Porque este carbono de acá tiene su enlace pi, este carbono tiene su enlace pi, no se olviden de la estereoquímica, ¿no? Y veo que 6 electrones igual a 6 electrones, sí, verdadero, una ecuación igualitaria. Entonces sí es un compuesto aromático el benceno. Vemos el tolueno, cuando hay una ramificación, ¿no? Eso no afecta en nada lo que es la aromaticidad, simplemente cambia lo que es algunas propiedades físicas, tal vez propiedades de temperatura, ebullición, solubilidad. Tengo lo que es el tolueno, aplico la fórmula, N sigue siendo un ciclo porque es el ciclo cerrado, 1 más 2.
Y 6 electrones, ¿no? De los dobles enlaces, simplemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mantenemos. Entonces vemos y verificamos que sí es verdadero. Verdadero sí es un compuesto aromático. Tolueno. Y a ver, cambiemos el ejemplo. El naftaleno. Entonces aplico lo que es la fórmula 4. Y N son los ciclos. Pero ¿cuántos ciclos veo ahora? 1. Y aquí veo otro. 2. 2 ciclos. Pongo 2. Más 2 electrones. Igual a 10 electrones. O enlaces dobles. Veamos cuántos enlaces dobles tengo. 1, 2, 3, 4, 5. O electrones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10. Hago la operación 4 por 2, 8 más 2, 10 electrones. Igual a 10 electrones. Entonces verdadero. El naftaleno sí es un compuesto aromático. De la misma forma podría ser para el antraceno, ¿no? Para el pireno, etcétera. Lo que va a cambiar va a ser los ciclos, ¿no? Aquí. Ahora vemos con claridad que sí cambia la fórmula, ¿no? Cuando hay más de un ciclo, ¿sí? Y de esa manera es una manera sencilla, versátil para verificar si un compuesto es aromático o antiaromático, ¿no? Si cumple o no. Ahora, si cumple esta regla, lógicamente tiene estructuras de Kekulé. Si no cumple, pues es en vano analizar sus estructuras de Kekulé, ¿no? Porque la estructura de Kekulé solo lo cumple aquellos compuestos con aromaticidad. Entonces, nosotros podemos determinar cuáles tienen las estructuras de Kekulé. Eso puede ser en examen, ¿no? Se le da algunos compuestos, ¿no? De cadena cerrada y la pregunta, ¿no? Determine cuántas estructuras de Kekulé tiene cada componente. Entonces, ¿no? El ciclo no tendrá, este tampoco, este sí va a tener, este también y este tendrá, ¿no? Entonces ya ahora vamos a entrar al desarrollo de estas estructuras de Kekulé. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, estos son conceptos, ¿no? Que ustedes ya lo han visto. ¿Alguna duda? Sí, el 4 es de la fórmula, ¿no? Que habíamos explicado. En este caso, de la regla de Hooke. 4n, número de ciclos, más 2, igual al número de electrones o enlaces dobles. O que forman enlaces dobles, ¿no? Entonces, como en el 1,3 ciclohexano serían dos enlaces dobles, ¿no? Sería 4 electrones en todo caso. Exactamente. Si usted Ah, se ya. guía mejor por los enlaces, bueno, cuenta los enlaces dobles. Si se guía mejor por los electrones que forman cada enlace doble, porque no se olvide que un doble enlace no analiza solamente dos electrones. Nosotros vamos tomando en cuenta solo los pi. Un doble enlace tiene ¿cuántos electrones? 4. Pero eso es tomando en cuenta los electrones que forman el enlace sigma, ¿cierto? Porque si yo analizo un doble enlace, ¿no? Y desarrollo su estructura. Por ejemplo, aquí tengo carbono, aquí tengo doble enlace, ¿no? Carbono, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar el color. Ya. Bueno, tengo aquí un doble enlace carbono, ¿no? Doble enlace carbono, ¿no? No importa lo que esté por acá o lo que esté por acá, ¿no? O a que esté unido, si esté hidrogenado. ¿No? Lo que quiero es el análisis de ese doble enlace. Ese doble enlace está constituido por un enlace sigma y un enlace pi. Eso forma el doble enlace. Entonces tengo yo para el desarrollo electrónico de este carbono, ¿no? 4 electrones que están siendo compartidos. 2 del enlace tipo sigma y 2 del enlace tipo pi. Entonces, lo que nosotros contamos son del enlace pi para lo que es la aromaticidad, no la enlace sigma, porque el enlace sigma no es el que rota dentro del anillo, sino el enlace pi. Ahora, donde yo vea un doble enlace, tengo que tomar en cuenta simplemente los dos enlaces
que conllevan al análisis del enlace pi. Por eso, por cada enlace doble, un enlace doble, dos electrones que forman el enlace pi. Segundo enlace doble, dos electrones que forman el segundo enlace pi. Si yo sumo 2 más 2, 4 electrones, igual a 2 enlaces. Doble. ¿Ahora me entienden? ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Entonces es un análisis bastante importante que les puede servir bastante a ustedes cuando quieran o no saberse un compuesto aromático, mucho más allá para hacer reacciones, ¿no? Bueno, estos componentes, ¿no? Generan estas propiedades, aromaticidad y aroma, que son totalmente diferentes, ¿no? Aromaticidad es una propiedad de los hidrocarburos cíclicos conjugados, hablamos de simples y doble enlace, ¿no? En la que los electrones de los enlaces dobles libres, en este caso son libres de poder circular alrededor de un enlace a otro. Hablamos del enlace pi, ¿no? Bien. Y el aroma no lo conocemos como aroma, un compuesto químico que se compone de partículas odoríferas, las cuales desprenden de elementos volátiles y se desplazan por el aire. Significa que la mayoría de los compuestos aromáticos tienen una volaticidad, ¿no? Son volátiles la mayoría. Y en el caso de que sean tóxicos debemos tener precauciones, ¿no? Por ejemplo, como el fenol, ¿no? El fenol sólido, ¿sí? Es irritante, ¿no? Y es volátil. Bien. Entonces, eso genera resonancia. El benceno es un híbrido de resonancia de las dos estructuras de Kekulé. Porque el benceno con, sí, en este caso, el pequeño círculo que nosotros ponemos en medio, ¿no? Eso resume la explicación de la movilidad electrónica de los electrones, en este caso, que forman las dos estructuras de Kekulé formados, que hemos demostrado anteriormente para Kekulé, que generan y tienen resonancia, y es una estructura aromática, tiene aromaticidad. Bien, entonces, esta representación implica que los electrones pi están deslocalizados en un orden de enlace 1 a 5 entre los átomos de carbono adyacentes. Las longitudes de enlaces carbono-carbono del benceno son más cortas que los enlaces sencillos y más largas que los enlaces dobles, ¿no? La resonancia del benceno se puede representar dibujando un círculo dentro del anillo de sus 6 miembros como representación combinada. Entonces, yo tengo la representación de la resonancia. Cuando a ustedes se les piden la representación de la resonancia, es esta de acá, donde demuestran la movilidad electrónica, una estructura A, una estructura B, que son las estructuras de Kekulé finales, ¿no? Hay una más intermedia. Y analizan, ¿no? La longitud de todos los enlaces carbono, en este caso es de 1,397 Armstrong, ¿no? Pero nosotros sabemos, ¿no? Que para una cadena abierta los enlaces simples y enlaces dobles, ¿no? Varían, ¿sí? Varían su distancia, como es el butadieno, por ejemplo. Los enlaces simples son más largos que los enlaces dobles. Si eso se representara sobre el benceno, esto no tuviera una cadena, una forma hexagonal perfecta, tuviera una forma distinta. Pero de acuerdo a lo que es la estereoquímica y la resonancia, se puede representarla como que cada enlace contenga, ¿no? Enlaces simples, porque todos tienen los enlaces simples, con esta longitud. Y lo que va a ir cambiando la molécula, ¿no? En su estructura, esa resonancia es el enlace doble, equivale, ¿no? Mientras este enlace doble de acá no se va a mover acá. Simplemente esta distancia va a permanecer igual. Mientras acá, si yo tengo un enlace doble aquí, ¿no? Va a variar mi distancia de enlace simple, pero al mismo tiempo estoy generando una movilidad electrónica, el cual el enlace doble viaja acá y este enlace cambia la distancia y este enlace igual, se alarga, se acorta, se alarga, se acorta, se alarga, se acorta. Entonces la molécula está en constante modificación. Y eso hace que forme una representación combinada donde se podría decir, ¿no? Que todos los enlaces son iguales, ¿sí? Bien.
Entonces nosotros tenemos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, esa resonancia del benceno, lo que decía, ¿no? Enlaces cismas para cada enlace carbono-carbono y los enlaces pi, que son los enlaces dobles que van rotando, no tanto para este carbono como para este, para este, ¿no? Bien, ahora bien, aplicando que cool, nosotros podemos explicar la resonancia del benceno. Yo tengo benceno 1, etapa 1. Primera estructura, tengo una etapa, una segunda estructura en formación y una tercera estructura en formación, ¿no? Que es la final, donde yo muestro que cada enlace se moviliza dentro de la estructura misma. Bueno, veamos a ver. Yo digo no el benceno. Tengo aquí la etapa 1. Tengo la etapa 1. ¿Qué pasó acá? Ese doble enlace que formaba se rompió. Cuando un doble enlace se rompe, va a ejercer una carga positiva y una carga negativa. Va a generar un anión y un catión. En este caso habíamos denominado carbocatión y carbanión. ¿Qué es un carbocatión? Un carbocatión es aquella especie carbonada formada que contiene un signo positivo y además de contener el signo positivo, puede contener 3 enlaces más o 6 electrones compartidos. Y un carbanión es una especie carbonada cargada negativamente que aparte de contener el electrón que debería compartir, tiene uno más y contiene 6 pares de electrones o 3 enlaces compartidos con otros átomos. Ese es un carbanión. Bien, entonces se va a romper, ¿no? Y esta va a buscar una estabilidad, ¿sí? Lo que es, ya sea en este caso el catión y el anión, que le vamos a dar un nombre, un nuevo nombre, que ahorita no podemos darle. Cuando entremos a ese nombre, ustedes ya van a saber que estos son reactivos, son especies formadas, que generan uno. Este a su vez debe compartir esos electrones, ¿no? Debe compartir, hace que el carbono vecino no rompa ese doble enlace y ese doble enlace se rompe en negativo, positivo. Positivo con negativo se atraen y me forma el doble enlace en la siguiente estructura. Y tengo, ¿no? Este polo positivo y este polo negativo, que a su vez se atraen y me forman un enlace. Esta es la segunda representación de la estructura de Kekulé, pero no es la estructura de Kekulé final. Simplemente forma ese enlace porque hay signos de distintas cargas que se atraen y que necesitan ser estabilizados. Entonces, esta es una estructura Kekulé que se forma en la explicación de la resonancia, pero no es estable, es inestable, porque a su misma vez la distancia de ese enlace formado no es apta, es inestable, es muy débil, la cual hace que se rompa y me sigue teniendo la carga de esta manera. Así que esta carga negativa de compartir esos electrones ya no puede seguir compartiendo con esta positiva de acá porque está en bastante lejano, ¿no? Entonces va por izquierda a lo que es el otro doble enlace que se encuentra estable, haciendo que ese se rompa, ¿sí? Se rompa en positivo o negativo, ¿no? Entonces, entre positivo y negativo, quería brindar los electrones para compartirlos y generar una estabilidad. Va a formar un doble enlace, ¿no? Y entre negativo y positivo, que quedaba el anterior desde el inicio, esta carga forma un doble enlace. Y ahí veo, ¿no? La estructura de Kekulé formada, como vemos acá, la tercera. La 2 es una etapa intermedia que es inestable, pero que se forma, ¿no? Por atracción de cargas de distinto orden, ¿no? Positivo o negativo. Ahora bien, esa es la explicación de la resonancia y eso lo vamos a hacer en los mecanismos de reacción, en todos los que tengan benceno. Ahora, una manera es hacer con las estructuras de Kekulé y otra es aplicando semimecanismo de reacción. Tengo lo mismo, el benceno y yo tengo etapa 1, etapa 3 directamente, ¿no? Y yo puedo decir que esto, ¿no? Va y viene, es reversible, claro. Aplicando semimecanismo de reacción.
¿Qué es un semimecanismo de reacción? Es la etapa resumida de un mecanismo de reacción radicalario completo. Ustedes ya han visto, ya hemos visto que es un mecanismo de reacción radicalario. Y a eso vamos a entrar el día de hoy más adelante. Vamos a comparar para finalizar y entender un poquito, ¿no? Los ejemplos que hemos visto esta semana. Bien, ustedes tienen el benceno. Por mecanismo de reacción yo voy a decir que eso se rompe en dos especies de distinta carga, positivo o negativo, ya sea por izquierda o ya sea por derecha. Aquí lo hice por derecha, se dan cuenta, aquí lo puedo hacer por izquierda. Yo voy a hacer que el reactivo, en este caso en déficit electrónico, que es el que tiene carga positiva, no busca satisfacer esa carga, ¿no? La regla del octeto, para en este caso estar neutra. Busca por izquierda, ¿no? El doble enlace más cercano, la zona de alta densidad electrónica. A eso van los mecanismos de reacción, a buscar la zona de alta densidad electrónica. ¿Y qué es la zona de alta densidad electrónica? Donde exista flujo de electrones compartidos. Esta es una zona de alta densidad electrónica, porque tiene doble enlace. Y si yo tengo un compuesto, ¿no? Que está, en este caso, en un déficit electrónico, como es una carga positiva, va a ir a buscar la zona de alta densidad electrónica o donde existan electrones más cercanas. ¿Y cuál es la más cercana si esta se rompió? ¿Esta? No, esta está bastante lejos. Es esta. Esa es la zona de alta densidad electrónica más cercana. Entonces, por eso va por izquierda, ¿no? Cuando es un signo positivo, significa que está en déficit electrónico. Le falta electrones. Le falta. Entonces, por eso va a buscarlo, ¿no? Para generar una estabilidad. Eso hace que se rompa este doble enlace, ¿no? En negativo, positivo. Entre negativo y positivo, va a poder satisfacer su déficit electrónico formándome un doble enlace, ¿no? Y tengo positivo, negativo. Bien, aquí, entre positivo y negativo ya no se va a formar la estructura de Kekulé porque lo que estoy aplicando es el concepto del déficit electrónico, ¿no? De la zona de alta densidad electrónica. Este va a buscar la siguiente zona de alta densidad electrónica. Se dan cuenta, está rotando la carga, el déficit, y se topa con el doble enlace, el cual se rompe, ¿no? Se rompe y me queda negativo, positivo. Entre este se forma este doble enlace, ¿no? Y entre negativo y positivo, negativo desde el un inicio que quería compartir sus electrones, se forma otro doble enlace, formándome la estructura 3. Entonces ahí puedo aplicar un semimecanismo, el cual no muestra lo que es la tercera estructura de Kekulé, porque este déficit electrónico, mire, como déficit electrónico, puede ir a buscar a su par homólogo, el signo contrario negativo, que puede cederle electrones, pero está demasiado lejos. Está demasiado lejos. Entonces va a buscar, aparte que esta zona de alta densidad electrónica es mayor a esta. Si yo desarrollo esas zonas de alta densidad electrónica, digo, el carbono 1 que está cargado negativamente tiene 3 enlaces aparte, uno con otro carbono, otro con otro carbono, otro con un hidrógeno, ¿no? Porque ese tiene hidrógeno. Otro con otro hidrógeno. Dice que está negativo. Aparte de contener el electrón de ese carbono, tiene uno más que arrancó. Ese es el desglose de ese carbono negativo de forma eléctrica. Y esta zona alta densidad electrónica que tiene carbono, doble enlace, ¿no? Carbono. Y estos tienen a su vez otros enlaces con otros carbonos e hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Tienen, ¿no? Aquí, acá y aquí. Ahora bien, si yo analizo, este no tiene carga, ¿no? Es una zona de alta densidad electrónica. Este ya tiene una carga, también una zona de alta densidad electrónica. Pero la pregunta es, ¿cuál de estas dos zonas que ustedes ya están viendo, los electrones distribuidos en cada una de ellas, es mayor? ¿Cuál de estas es mayor? ¿Cuál de ellas comparte más electrones? Aquí veo que este comparte solo dos, y estos dos faltan, están sin compartir. ¿Cuáles comparten más?
esto comparte más. Entonces, esa es la zona de alta densidad electrónica. No porque contenga simplemente una carga negativa, va a ser una zona de alta densidad electrónica. No, son los electrones que tiene a su disposición, ¿no? Para compartir, que esté compartiendo, ¿no? Entonces, por eso va el doble enlace, por un semimecanismo de reacción. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. En eso, entonces, nosotros podemos analizar recién el anillo del benceno. Ya sabemos cómo se forma. Por la hibridación sp2, que todos los orbitales p no híbridos alineados y solapados. La longitud de todo el enlace carbono-carbono es de 1,397 amplios y los ángulos de 120 grados con respecto a la hibridación de sp2, ¿no? Entonces, la conjugación y deslocalización a su misma vez, porque se conjuga, se deslocaliza, se conjuga, se deslocaliza. Cada vez el benceno, esto proporciona una estabilidad a los anillos, a los ciclos, ¿no? Entonces el término aromático se utiliza para describir un compuesto cíclico con doble enlaces conjugados que se estabiliza por resonancia. Siempre un compuesto aromático debe tener resonancia. Por eso estamos yendo en orden, ¿no? Desde lo que es la regla de Huckel, las estructuras de Huckel, y aplicar lo que es, ¿no? La resonancia. Bien, ese anillo benceno tiene, ¿no? El benceno tiene estas dimensiones para la distancia entre carbono-carbono y sus ángulos. Ahora, lo que a nosotros nos importa es la representación del orbital pi, porque ese es el que rota, ¿cierto? Y les decía que cada carbono tiene un orbital pi, ¿no? Un orbital superior y un orbital inferior generan el enlace pi para el carbono 1, para el carbono 2, 3, 4 y 5. Y esa resonancia se la denota no tanto como un óvalo o un círculo de forma inferior o superior para demostrar que existe una rotación electrónica en esa estructura. De esta forma o de esta forma tridimensional, ¿no? Con moléculas. Bien, los 6 orbitales pi del benceno visto desde arriba, ¿no? El número de planos nodales aumenta con la energía y hay 2 orbitales moleculares degenerados en cada nivel intermedio de energía. ¿Eso a qué se refiere? Si usted tiene un doble enlace acá, aquí está el doble enlace en este momento, el otro está acá y el otro está acá, ¿no? ¿Qué está pasando? Aquí está, ¿no? Conjugado y aquí está desconjugado. ¿A qué hace referencia esta etapa de aquí que dice? Visto desde arriba, el número de planos nodales aumenta la energía, ¿no? O sea, los orbitales moleculares degenerados en cada nivel intermedio de energía. ¿Qué es un orbital degenerado? Aquel que aumenta y disminuye su distancia. Este tiene menor distancia, este tiene mayor, pero pasado un nanosegundo, cambió. Ya no está de esta manera. El doble enlace está aquí, el otro doble enlace está acá y el otro doble enlace está acá. ¿Qué enlace se degeneró? Este de aquí, porque acaba de achicar la distancia de enlace y este aumentar. Y en otro nanosegundo cambia. Entonces esa molécula está en constante crecimiento, ¿no? Se achica, crece, se achica, crece. Entonces no se nota la diferencia, en ese caso se podría decir, de la estructura y se la asemeja a un hexágono. Eso es, en este caso, una degeneración de orbitales. Y eso no necesita energía, no genera energía. El primer orbital es el que tiene la energía más baja. Los electrones en los orbitales se deslocalizan sobre los 6 átomos de carbono. El primer orbital tiene menor energía y va en aumento, ¿no? Eso es para ya sustituciones. Sustituciones al anillo bencénico, porque no es lo mismo sustituir aquí que acá, o que acá, o que acá. No, aquí es orto, meta, para, ¿no? Es totalmente distinto. Carbono alfa, beta, gamma. Esa energía cambia. Bien, ¿no? Entonces ahí tenemos, mire, los
todos los antienlazantes, ¿no? Porque estos son los enlaces que se formaban, si recuerdan, en el mecanismo de reacción, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿cierto? Si todo se separara, ¿no? Entonces, en este caso, tienen, ¿no?, los nodos enlazantes o antienlazantes cuando se enlazan, miren. Positivo, positivo, negativo, negativo. Esto cuando ya son las estructuras en el semimecanismo de reacción, ¿no? Y cambian, ¿no? Y cuando son todos enlazantes, bueno, la molécula ya está cargada positivamente. Esta simplemente es la representación, ¿no?, de las cargas en los orbitales del semimecanismo que hemos visto anteriormente. Desde que se separa así para cada carbono hasta que cada polo, ¿no?, hasta que cada, se podría decir, grupo de carbono genera una cierta carga, ¿no? Porque el benceno es un disolvente, ¿no? Y es en este caso también soluble en ciertos componentes orgánicos, ¿sí? Es debido a esto. Y si se dan cuenta, viene desde la resonancia. Bien, ahora, miren, esta familia de hidrocarburos cíclicos también tiene otro nombre que son los anulenos. Estos enlaces no contienen dobles y simples enlaces alternados que se le denomina anuleno. Por ejemplo, el benceno es un anuleno de 6 miembros porque tiene enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble. Eso lo convierte en un anuleno. Y la cantidad y cómo se denomina o se nombra este anuleno es con la cantidad de carbonos que contenga, ¿no? 6 anulenos. Significa que tiene 6 carbonos y que esos 6 carbonos están de forma cíclica cerrada y que primero está un doble enlace, luego un simple, luego otro doble, luego otro simple, luego otro doble, hasta completar la cantidad de carbonos que estoy numerando. 6 anulenos. Como el ciclobutadieno es un 4 anuleno. Enlace doble, simple, doble, simple. Si tendría doble, simple, simple, deja de ser anuleno, ¿no? Eso está bien claro. Un anuleno es aquel compuesto que tiene enlaces dobles, simples, no alternados. Aquí tengo ciclo tetraeno, 8 anulenos, 10 anulenos. Para estos compuestos, ¿no? Para aunque un compuesto sea aromático, debe ser un ciclo con dobles enlaces conjugados. Debe ser plano para permitir que los orbitales pi se solapen y debe tener un número, en este caso, ¿no?, de electrones, pi, aplicado con la regla de Hooke. Entonces, cada uno de estos compuestos son aromáticos, ¿no? Y podemos determinarlo como lo hemos determinado al inicio con esta regla. Entonces, no se olviden cuando se les pida un anuleno, que es un anuleno, ¿no? Algo bastante importante, ¿no?, y que por eso estamos viendo esta teoría antes de entrar a las reacciones, el efecto inductivo. Ya hemos hablado un poco a detalle. Cuando dos átomos de distintos elementos se enlazan químicamente mediante un enlace sigma, los electrones se desplazarán ligeramente hacia el átomo que tenga mayor electronegatividad. Como consecuencia, se formarán dipolos. La molécula se tornará polar. En el entorno del átomo que atrae los electrones, la carga será negativa, sigma negativo. Y en los alrededores del otro, la carga será sigma positivo. Significa que cuando ustedes tengan un elemento electronegativo, este ejerce una cierta, ¿no?, se podría decir, atracción hacia la molécula de todo su enlace, ¿no? Y la carga positivamente. A eso denominamos efecto inductivo. Y tenemos un ejemplo. Hay dos tipos de efecto inductivo. Efecto inductivo negativo y efecto inductivo positivo. Efecto inductivo negativo, que es el que más nos interesa. Se dice que acciona un efecto inductivo negativo cuando este sustituyente o molécula que va a reaccionar, especie que va a adicionarse, que va a formar un enlace, sigma, tira de los electrones de la cadena o ejerce una carga
polar negativa sobre la misma. Efecto inductivo negativo se lo simboliza como I mayúscula negativo o sigma negativo. Una lista de algunos estudiantes que ejercen efecto inductivo negativo son, en orden decreciente, de electronegatividad, porque la electronegatividad es la que genera el efecto inductivo. Sin la electronegatividad, esto no tiraría de una cadena positiva. Los electrones no se acercarían a este, ¿no? Por la atracción que genera. Entonces, en orden de electronegatividad, los estudiantes van de esta manera y es bastante importante que ustedes anoten esto. Los estudiantes de amoníaco, ¿no? Del amoníaco, lamino, nitro, ciano, lo que son del azufre, tío, aldehído, ¿no? Cetonas, ácidos, acilos, amidas, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, oxidrilo, éteres, aminos disustituidos, lo que son radicales, ¿no? Radicales, esto es un radical. Estamos hablando de forma general, radicales y el hidrógeno. Ah, pero si el hidrógeno es electropositivo, sí, por eso está de último. Si yo ahora hago mi lista en electropositividad, esto va al revés, ¿no? Porque la electropositividad es netamente inversa a la electronegatividad. Y nosotros vamos a ir sustituyendo. Miren, en los halógenos del kilo ya hemos empezado a ver estos compuestos. Y aquí nos falta ver todos los demás. Y ahí vamos a analizar un orden de prioridad. Aquí está su orden de prioridad. ¿Cuál desplaza a cuál? ¿Cuál va a desplazar a cuál? Si usted sabe esto, sabe cualquier reacción. Por eso no hay mecanismo de reacción en ningún libro específico. Porque esta teoría le sirve para poder, si yo quiero mezclar ácido cianhídrico, ácido sulfúrico y un alcohol, yo ya sé automáticamente qué es lo que se va a producir, porque tengo el orden de electronegatividad con respecto al efecto inductivo que generan las especies del ácido cianhídrico, ácido sulfúrico y de los alcoholes. Va a formar primeramente un nitrilo. Pero bueno, eso ya es aplicación de concepto, ¿no? Bien, efecto inductivo positivo. Se dice que acciona un efecto inductivo positivo cuando este sustituyente inyecta densidad electrónica. Eso tiene que estar bastante claro. Densidad electrónica en el resto de la molécula. Entonces lo denomino I positivo o sigma positivo. Ejemplo, cadenas cíclicas resonantes como sigmas y pi. Vamos a ver los ejemplos. Aquí no, el efecto inductivo es la polarización de un enlace, es lo que genera la polaridad en todas las moléculas y es una propiedad física. Por ejemplo, ustedes, las propiedades físicas, ¿de dónde provienen de los enlaces? ¿No? La polaridad, ¿de dónde proviene? Del efecto inductivo. La temperatura de ebullición, ¿de dónde proviene? La solubilidad de los enlaces intermoleculares, de la formación de puentes de hidrógeno. Entonces hay que saber desde dónde provienen y así vamos a entender cualquier compuesto. Causada por la presencia de una carga formal. Ahí vamos a llegar ahora también. Carga formal o un enlace polar adyacente. Una cosa es carga formal y otra cosa es un enlace polar adyacente. A eso vamos a ir ahora. Bien, miren, aquí tengo un halogenuro de alquilo. Vamos a ver. Ha de ser, ¿no? Un efecto inductivo negativo, el halógeno. El carbono, un efecto inductivo positivo, lo cual me polariza la molécula, ¿no? Un polo, si yo dibujo una estructura con respecto a la polaridad. Ahora bien, este señor de aquí, el halógeno, tira de los electrones, atrae. Esta flechita es atracción hacia el halógeno. Esto lo hace con mayor fuerza que acá. ¿Por qué? Porque aquí hay una distancia entre este halógeno y este carbono, y acá hay otra más grande.
A medida que ésta va aumentando su distancia de carbono, esa fuerza va a ir disminuyendo hasta tornarse cero. Porque ya no va a poder, digamos aquí un carbono 7, si tuviese unido, ¿no?, a esta cadena, ya no va a ejercer la misma fuerza, ya no va a atraer ningún electrón hasta cierto punto solamente, de su capacidad de la electronegatividad. Entonces, hasta aquí la molécula será polar, más allá es apolar. ¿Y eso afecta a qué? A la solubilidad, para empezar. Su solubilidad va a disminuir. ¿No? Eso es un efecto inductivo. ¿Y cómo se lo puede explicar? Ahorita vamos a ir a los ejemplos. Esto es un ejemplo ya, ¿no? Bien, la polarización del enlace carbono-carbono de la molécula del cloroetano por el efecto inductivo del enlace carbono-cloro adyacente. Claro que una molécula chica polariza, ¿no? Pero una molécula grande ya no. Aquí tengo una estructura, en este caso de una amina, ¿no? Ya después vamos a explicarla. Ejemplo, mire, cloro, un halógeno alquilo, cloruro de butilo. Bien, aquí está, efecto inductivo negativo que ejerce el halógeno. Del carbono 1 voy a llamar, carbono 2, carbono 3, carbono 4. El carbono 1, este carbono, sus electrones son atraídos hacia el cloro con una fuerza, ¿no? Yo puedo decir, en este caso, sigma positivo, ¿no? Un sigma positivo. Efecto inductivo negativo para toda la molécula. Para el segundo carbono, esa fuerza ya disminuye, ¿sí? Aquí es una. Estos electrones son atraídos por la fuerza de electronegatividad que ejerce ese halógeno sobre este carbono. Ahora, esa fuerza de electronegatividad sobre ese carbono es distinta a la del carbono 2, porque entre enlace sigma y enlace sigma hay una distancia, ¿no? Una distancia en Armstrong. De aquí a acá igual. Y esa distancia hace que disminuya. Es como si ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, van alguna vez o conocen un balneario, un sauna, ¿no? Están muy cerca de la caldera, ¿no? Que genera, ¿no?, el calor. Van a sentirlo, el calor, se van a incluso poder quemar. Pero si se van alejando poco a poco, ¿no? Ese efecto, ese calor, ¿no?, va disminuyendo. Entonces, si se sale de la habitación, ya no siente absolutamente nada, ¿no? A alguien le va a hacer frío. De la misma manera aquí, ese calor es la electronegatividad, ¿sí? Entonces, sobre el segundo carbono disminuye y le pongo ya no sigma positivo, sino 2 sigmas positivo, para que yo sepa que es menor la acción de la electronegatividad sobre este carbono. Sobre el tercero sigue disminuyendo, pero aún afecta. Sobre el cuarto sigue disminuyendo, pero aún sigue afectando. Significa que el sigma positivo por 4, este carbono, es mucho, pero mucho menor al sigma positivo 1. Es mucho, ¿no? Porque este se encuentra más cerca de quien ejerce esa electronegatividad, el efecto inductivo negativo. Y a esto se denomina efecto inductivo negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Ya. Vamos al siguiente. Efecto inductivo positivo. ¿Qué decía? Aumenta la densidad electrónica, como ser los radicales del ciclo o benceno. Aquí digo que esto es un efecto inductivo, ¿no? Es un efecto inductivo y positivo. ¿Por qué?
Esta estructura haya podido ser aquí, ¿no? Un halógeno, etcétera, cualquier componente. Pero se le inyectó esta estructura, ese benceno en forma radical, que es un fenilo. Ahora, ¿por qué estas flechas? No se olviden que esto es una zona de alta densidad electrónica. Cada doble enlace, una zona de alta densidad electrónica. ¿Y qué son esas zonas de alta densidad electrónica? Electrones. ¿Y esos electrones qué son? Electronegativos, ¿no? Generan electronegatividad. Pero no bastante como para un sustituyente. Pero sí eso, ese sigma, ¿no? Ese sigma positivo acá va a ser afectado de alguna manera levemente hacia esa zona de alta densidad electrónica. Este carbono también, este carbono igual, ¿no? Aquí esta flecha es al revés por si acaso, es así. Este igual. Error de typeo. Entonces tienden a acercarse a esta estructura, a estas zonas de alta densidad electrónica. Pero no estoy aumentando carga como sustituyente halógeno, digamos, ¿no? Electronegativo. Porque esto es un radical. ¿Y qué eran los radicales? ¿Qué eran los radicales? Más arriba está. Estaban a lo último de los efectos inductivos negativos, pero demasiado a lo último, ¿no? Solo pueden generar densidad electrónica, ¿no? Densidad electrónica a la molécula en su totalidad, a toda la molécula, ¿no? Porque una vez unida acá, la densidad electrónica de esta molécula va a ser mayor por el benceno. Pero esta molécula va a tirar a este lado, hacia el benceno. Va a ser atraída, ¿no? Esos radicales, la cadena misma. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Mire, un alcohol. ¿Cuál es la carga negativa, el efecto? ¿Cuál es? ¿Positivo o negativo este efecto inductivo? Efecto inductivo negativo, porque es un OH. Aquí está el oxígeno, es quien ejerce la carga del efecto inductivo, sigma positivo, por izquierda y por derecha. Es el mismo, sobre el hidrógeno y sobre el carbono. Ese mismo oxígeno ejerce sobre el segundo carbono. Aquí ya es efecto inductivo sigma positivo por 2, ¿cierto? Pero por izquierda y por derecha se mantiene por 1, porque es la misma fuerza, esta misma fuerza de electronegatividad por izquierda y por derecha. Porque este enlace sigma simple tiene una misma distancia, carbono-oxígeno, y casi similar entre carbono y hidrógeno. No son iguales, pero son semejantes a comparación de este enlace sigma entre carbono-carbono, que ya aumenta su distancia de aquí a acá, ¿no? Si yo analizo esto en distancia, son 2 enlaces sigma. Por eso se nota con 2 enlaces sigma positivos. Entonces, esta molécula tiene un efecto inductivo negativo. El agua, sigma negativo sobre el oxígeno. Por izquierda y por derecha, la misma fuerza. Positivo sobre el hidrógeno. Esta es la fórmula del agua, ¿no? Y después vamos a ver por qué se lo escribe así, porque esto tiene su motivo. Otro ejemplo, miren. Ahora aquí, esto es interesante. Sobre el benceno. A ver, expliquemos sobre la cadena abierta primero, ¿no? Mire, tengo esta cadena, ¿no? Analizo qué sustituyentes ejercen efecto inductivo negativo. Aquí está, el halógeno. 1. O bien esta estructura primera, o bien digamos que no existe.
¿sí? El OH. No hay. Bueno, va a venir el halógeno ejerciendo sobre el primer carbono, como hemos venido viendo, sobre el segundo, sobre el tercero, hasta que ya no llegue, ¿no?, un cierto punto. No va a afectar ya en este caso a este carbono, si solo existiera el halógeno, porque está muy lejos. Su efecto inductivo negativo no abastece. Pero ahora bien, ¿qué pasa si hay otro sustituyente que ejerce el efecto inductivo negativo, como ser el oxidrilo? Que aquí está, ahora sí lo tomamos en cuenta. Oxígeno, efecto inductivo negativo. Ese ejerce sobre la molécula, el átomo que lo contiene, ejerce por izquierda y ejerce por derecha el efecto inductivo negativo. Significa que si el efecto inductivo negativo del cloro no fue suficiente para llegar a este carbono, yo puedo denominar carbono 1, 2, ¿no?, 3, al carbono 4 y por último el carbono 5, ¿no? Si no fue suficiente del cloro, su efecto inductivo, el cloruro al 4, el oxígeno lo apoya. Lo polariza a este carbono y por ende lo va a polarizar a este otro y al subsiguiente, al carbono 1. Si se dan cuenta, el efecto inductivo sigma sobre el carbono 1 es bastante fuerte porque recibe del cloro y del oxígeno. Pero mientras del carbono 5 solo recibe del oxígeno, pero suficiente para polarizar la molécula. ¿Y a qué me refiero con polarizar? Si es polar, es soluble. Significa que sin este oxidrilo, esta molécula de halogenuro de alquilo, así bastante larga, con una cantidad de átomos de carbono que aumentan su peso molecular, va a ser insoluble en agua. Pero si yo aumento su polaridad, que es ejercida por el efecto inductivo del oxidrilo, va a ser soluble en agua, porque la solubilidad la aumenta el efecto inductivo. ¿Me entienden? No estoy dejando que pierda esa atracción de sigma negativo sobre toda la estructura, más bien estoy aumentando con otro sustituyente. Aquí puedo aumentar otro sustituyente si yo quiero. Lo aumento, va a aumentar su solubilidad, va a aumentar su electronegatividad. ¿Qué pasa en el benceno? Sigma negativo para un carbono. El otro sigma positivo. Sigma negativo, positivo, negativo, positivo. Significa que este de acá ejerce sobre este carbono un efecto inductivo negativo. Sobre este otro, lo mismo. Sobre el siguiente, lo mismo. Pero ya no llega, miren, al carbono 1, 2, 3, 4. Ya no lo llega, ya no llega esa fuerza. Significa que el subsiguiente, el doble enlace, debe apoyar y retomar la fuerza, haciendo que llegue de igual manera. Como si estuviese viniendo del primer carbono, del segundo, tercero y del cuarto, se dan cuenta. Esta fuerza del primero al segundo es una, del 1 al 3 es otra, y del 1 al 4 es distinta. Pero si no tuviese este sigma negativo, la fuerza del 1 al 4 fuese menor de la fuerza del 1 al 2, lo que hace el carbono 3 es emparejar esa fuerza como si fuera el carbono 1 acá. El efecto de la electronegatividad, ¿de quién es? De la zona de alta densidad electrónica del doble enlace sobre cada carbono de la estructura. Por eso el benceno es estable. Igual. Y es polar. Efecto inductivo. ¿Alguna duda, consulta? ¿Pregunta? Bueno. Energía de ionización. Un concepto bastante interesante. Es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso aislado y en su estado fundamental. Los electrones se encuentran atraídos por el núcleo
y es necesario aportar una energía para que estos sean arrancados. Siempre pierden electrones los de la última capa, y eso hay, ¿no? Cuando, en este caso, se rompen enlaces. La energía de ionización es aquella que rompe esos enlaces, que roba electrones de una especie a otra. Y esta va en aumento cada vez que la energía de ionización, perdón, va acercándose más al núcleo, porque el núcleo es el que ejerce la estabilidad. ¿Se acuerdan de la electronegatividad? Perdón, de la estereoquímica, ahí les expliqué bien, ¿no? La energía, esa energía para arrancar ese electrón es la energía de ionización. Y tenemos, ¿no? La primera energía de ionización para la última capa será una, la segunda será mayor y la tercera será mayor porque está aún más cerca del núcleo, ¿no? Mire, solo se requieren 7.3 electrovoltios para eliminar un electrón más externo de un átomo de plomo, mientras que se requieren 88, ¿no? Electrovoltios para eliminar el electrón más interno. Aumenta a medida que estos electrones se van acercando al núcleo, porque necesitamos más energía para arrancar un electrón. ¿Y qué es ese arrancar un electrón? Quitar un electrón es la disociación. Un reactivo se disocia para reaccionar, ¿no? Y tenemos, ¿no?, la energía de ionización a medida que aumenta en la tabla periódica, ¿no? Y vemos, en este caso, un pequeño ejemplo de energía de ionización. Tengo un átomo con sus electrones, ¿no? Y quiero arrancar un electrón, debo aplicar energía de ionización para arrancar un electrón. De cualquier nivel puedo. Varía la cantidad de energía. ¿Por qué hablamos de energía? Porque para arrancar un electrón, estos se disocian. Y para disociar generan especies reaccionantes de cada átomo. Sin eso no habrían reacciones químicas. Bien, ¿hay una pregunta hasta acá? Bien, vámonos a... Ok. Ahora sí, con estos conceptos podemos entrar a otros conceptos más interesantes. Un mecanismo de reacción. Todas las reacciones tienen mecanismo de reacción. Este mecanismo de reacción tiene 3 etapas. El mecanismo de reacción radicalario, el completo. Iniciación, propagación y terminación, ¿no? El mecanismo de reacción, ¿qué es? Es el camino o pasos sucesivos que atraviesan las moléculas al pasar del estado reactante o reactivo a producto bajo ciertas condiciones de temperatura, presión o catalizadoras. Entonces, ya lo hemos visto, ¿no? Este mecanismo de reacción, ¿sí? Ya lo hemos explicado también, ¿no? De molécula a molécula, una molécula, otra molécula, ¿no? De todas maneras, este es el mecanismo de reacción radicalario, ¿no? Bien, ya hemos visto que en un volumen de control hay varias moléculas, ¿no? En el grupo G. Y esas moléculas, una acciona de una manera, otra de otra manera en la etapa de iniciación y en la etapa de propagación. Ese mecanismo de reacciones, igual ya lo vimos, tiene, ¿no?, es lo que son productos intermedios y productos finales. Ahora bien, esos mecanismos de reacción, ¿no? Por ejemplo, para la halogenación hay conceptos relacionados con velocidad de reacción. Es la cantidad de reactivo que pasa producto por unidad de tiempo y volumen, ¿no? Y está relacionada con factores de la reacción como ser la concentración, ¿no?, y la temperatura. Y la energía de activación y la probabilidad de que los reactivos adopten la orientación necesaria que ocurra la reacción. Esos son los pasos necesarios, los términos, en este caso, a tomar en cuenta para cuando hay, ¿no?, lo que es, en este caso, algún mecanismo de reacción. ¿Sí? Bien. Entonces aquí vamos a explicar.
¿no? Lo que es la velocidad de reacción. Es la velocidad con la que chocan las moléculas para reaccionar entre sí, ¿no? Y poder, en este caso, formar productos. Esta concentración de reactivos de moléculas A son los reactivos que a medida que va pasando el tiempo, estas se van disociando, se van separando y van formando productos, pero a su vez su concentración, la cantidad de moléculas en función del tiempo va disminuyendo hasta tornarse cero o un valor determinado continuo. A medida que en el primer segundo los productos, ¿no?, en concentración van formándose y a medida que el tiempo va transcurriendo, van formándose mayor cantidad de moléculas de producto. Y eso se ve en el mecanismo de reacción como hemos visto acá, ¿no? Si hago un análisis de reactivo límite, que era el cloruro en la etapa de propagación 2 hasta la etapa de propagación 1, ¿no? Esa es la velocidad de reacción que ya, bueno, no lo vamos a ver en otras materias más adelante, por ejemplo, los químicos, ¿no? Vamos más a detalle. Bien, la energía de activación es la energía necesaria para que la reacción ocurra, para que se disocien esos reactivos. Ustedes bien saben que en una reacción química con catalizador, decían, ¿no? Esta se lleva con mayor rapidez. Claro, se lleva con mayor rapidez el catalizador porque esta no disminuye la energía de activación de la reacción química. Por ejemplo, yo tengo un reactivo, ¿no? La formación de reactivos a productos sin catalizador, la energía de activación es esta curva, ¿no? En función del tiempo y su concentración de reactivos a productos. Es mayor, si se dan cuenta, a la curva inferior que dice que esta energía de activación con catalizador. Ah, porque el catalizador disminuye la energía de activación y el tiempo de reacción. Por eso la curva es menor. Ahí está la explicación de por qué se usa catalizador en algunas reacciones y en otras no, ¿no? Bien, ahora algo bastante importante que todo el semestre lo vamos a manejar. Esos conceptos de aniones y cationes, especies que se forman. Existen diferentes tipos de reacciones que se analizan de acuerdo a su forma de disociación o análisis u obtención de sus productos semiproductos. Son dos. Reacciones heterolíticas y reacciones homolíticas. Las reacciones heterolíticas y homolíticas aparecen en los mecanismos de reacción y en los semimecanismos de reacción. Ya dijimos que vamos a manejar dos. Los mecanismos de reacción radicalarios que tienen iniciación, propagación y terminación, y los semimecanismos de reacción que en este caso se los voy a mostrar. ¿Qué son las reacciones heterolíticas o disociaciones heterolíticas? Son aquellas en donde se tienen dos especies reaccionantes, que pueden ser de base igual o diferente. Hablando de base igual o diferente, hablamos de que estos, ¿no?, pueden ser simétricos o asimétricos, formando dos tipos de reactivos, que se denominan reactivos nucleofílicos y reactivos electrofílicos. Ahorita vamos a ir a detalle de cada uno de ellos. Entonces, además son polares y dan inicio a los semimecanismos de reacción. Significa que las reacciones heterolíticas generan reactivos nucleofílicos y reactivos electrofílicos, especies de base igual o diferente, ¿no?, que pueden ser estas reacciones polares. Ahora bien, las reacciones homolíticas son aquellas donde se pueden obtener dos especies igual reaccionantes de base diferente o igual, donde ambas se encuentran cargadas con la misma cantidad de electrones y son apolares. Generalmente las reacciones homolíticas forman los radicales libres. Y un radical libre es una especie química no muy inestable y reactiva de vida corta. Ahora bien, vamos al detalle de cada una de estas reacciones, cómo se contempla. Reacciones heterolíticas. Yo aquí tengo una especie, una molécula, donde voy a decir que cada una de estas barritas no es un doble enlace, ¿sí? No va a ser doble enlace, es un electrón que estoy compartiendo, ¿ya? Un átomo B, molécula A, un átomo B, molécula B.
Yo voy a decir que es una reacción heterolítica. Cuando éstas se rompan, se disocien, ¿no? Exista esa energía de activación, la cual haga que se rompa ese enlace. Es un enlace, por si acaso, un enlace simple. Cada barrita es un electrón que comparte A y B. Se va a disociar en dos especies atómicas o moleculares. Se va a disociar en dos especies atómicas o moleculares, las cuales son reactivos nucleofílicos y reactivos electrofílicos. Se va a disociar en el reactivo nucleofílico y se denomina reactivo nucleofílico aquella especie disociada que aparte de contener el electrón que compartía con B, uno de ellos, arrastra el otro electrón más que compartían. Se lo llevan los dos y esa especie queda cargada negativamente. Y a eso se denomina reactivo nucleofílico. Es aquel que se encuentra cargado negativamente y que, aparte de conllevar y contener el electrón que compartía con la otra especie molecular o atómica, arrastra el electrón de esa especie. Y generalmente también se lo llama donante de electrones, porque dona, comparte, ¿no? Puede ceder. Ese es el reactivo nucleofílico. Y a su vez forma el reactivo electrofílico, que es la molécula B, que no contiene el electrón que compartía, no contiene, pero aquí puede contener otros, muchos más, ¿no? Si es una molécula, pero el que compartía con A no lo contiene, se le arrebató, fue arrancado por la energía de ionización. Entonces a ese yo le denomino reactivo electrofílico. Es aquel que se encuentra en un déficit electrónico porque se le acaba de arrebatar un electrón y se encuentra cargado positivamente. Reactivo electrofílico. ¿Alguna pregunta? ¿La barrita qué significaba? Cada barrita es un enlace, un electrón, no es un enlace, es un electrón. Es para apreciarlo mejor. No es un doble enlace esto, por si acaso. Claro, no es doble enlace. Es un electrón compartido, ¿no? Aquí se llevan los dos electrones compartidos, el reactivo nucleofílico, y aquí queda en déficit de electrones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Preguntas, pregunten. Todo el semestre vamos a ver esto. Sí, se entendió. Bueno. Vamos a la otra reacción. A esto denominamos reacciones heterolíticas. Reacciones homolíticas. Ya sabemos lo que son las reacciones homolíticas. Ahora veamos, no vuelvo a explicar. Cada barrita es un electrón compartido. ¿Sí? Bien. De acuerdo a la disociación a la energía de activación, se disocia, la energía de activación. Se va a disociar en dos especies de base igual o diferente, ¿no? Aquí voy a tener una especie A y una especie B y cada una de ellas se lleva consigo el electrón que compartía. El electrón que compartía. Entonces cada una de ellas son radicales libres que se le nota no ese electrón con un signo, ¿no? Pero que no es un signo negativo por si acaso, no es un signo, no tiene una carga negativa. Los radicales libres son neutros, tienen carga cero, pero se los denota, ¿no? Como un, por ejemplo, radical libre, digamos, no el cloruro, es un radical libre y se lo denota de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué se lo denota con esta barrita? ¿No? O con un puntito a veces, o un punto, en muchas bibliografías, en vez de una barrita, un punto, porque contiene electrones para compartir. Eso es un radical libre. Y tienen vida muy corta y son especies muy reactivas, pero tienen carga formal cero. Y lo vamos a demostrar. Eso es una reacción homolítica.
Ahora bien, hablamos de base diferente igual. Estos son bases diferentes. Molécula A, B, átomo A, B. Puede ser AA también. Puede ser BB. Son indistintos. Pero si se dan cuenta, bien, A y B, puse el mismo ejemplo. ¿Por qué hay reacciones, moléculas, reactivos, que pueden actuar de forma heterolítica y de forma homolítica? A su vez, ambas pueden serlo. Sí. Cuando actúa como qué tipo de reacción, lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando la materia. Y es bastante importante. Yo se lo voy a decir, este actúa así cuando es así. Este actúa así cuando es así. ¿No? Y eso deben anotar. Eso en forma general. Bien. Si se dan cuenta, hemos hablado ahora de cargas. Cargas formales. ¿Qué es la carga formal? Es la carga que obtiene un átomo o molécula mediante una disociación o ruptura o ataque reactivo, el cual puede estar cargado de forma positiva o negativa. De acuerdo a su respectivo análisis, se lo puede determinar de la siguiente manera, con la fórmula. Carga formal del elemento molécula X igual al número de electrones de la última capa menos, abro paréntesis, electrones no compartidos más un medio que multiplica a los electrones compartidos. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para carga formal. ¿Sí? Bien, veamos algunos ejemplos. Ahora que ya sabemos reacciones heterolíticas, homolíticas, reactivos nucleofílicos, electrofílicos, radicales libres y tenemos el concepto de carga formal. Aparecen carga en los reactivos nucleofílicos y electrofílicos y en los radicales libres aparece una carga neutra, 0. Ahora bien, una molécula que no se disocie tiene carga formal 0 también. No se disocia, no se disoció, está estable. La carga formal aparece cuando se disocia, se rompen enlaces químicos. Existe una energía de activación e ionización. Se arrancaron electrones. Apareció una carga sobre una especie. En déficit o en zona de electrones mayoritarios o minoritarios. Eso es otro término. Bueno, veamos los ejemplos. Antes de entrar a los ejemplos de las reacciones. El agua. El agua es una reacción heterolítica. Tiene una disociación heterolítica de base diferente. ¿Por qué base diferente? Porque genera una molécula OH y un átomo de hidrógeno. Base diferente, a eso se denomina. Y aparte dijimos la anterior clase que es un reactivo simétrico o asimétrico. A ver, Arteaga, Leonardo, ¿está? ¿El agua es un reactivo simétrico o asimétrico? Puede ser asimétrico. Asimétrico, claro, asimétrico, ¿no? Porque se disocia en bases diferentes, ¿no? OH e hidrógeno. Reactivo asimétrico. Bien, se disoció y formó lo que es, ¿no? OH negativo, hidrógeno positivo. Ahora podemos hablar reactivo nucleofílico, reactivo electrofílico. Para determinar la carga formal de cualquiera de estos dos señores, del reactivo nucleofílico o electrofílico, lo que ustedes deben hacer es agarrar uno de ellos y decir, bueno, desarrollo su estructura electrónica del mismo. Desarrollar su estructura electrónica. Yo quiero carga formal del reactivo nucleofílico. Bien, entonces tengo oxígeno y digo, ¿no? Hidrógeno. Comparte un enlace sigma con el hidrógeno. El oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Los tiene, aquí está. 1, 2, 1, 2. Esos son sus pares de electrones libres del oxígeno, que siempre tiene. Por ser reactivo nucleofílico, ¿qué pasó en la teoría? Dice que aparte de compartir ese electrón con el hidrógeno, arrancó su electrón del mismo. Se llevó el electrón del hidrógeno. Esa es la energía de ionización, ¿no? Y queda de esta manera y dice ser negativo.
pero comprobémoslo. Carga formal ¿para quién? Para el átomo de oxígeno, porque es él quien ejerce ese signo negativo. ¿Cómo era la fórmula? Número de electrones de la última capa. De la última capa del oxígeno es 6. Eso está en la tabla periódica y ustedes lo pueden verificar, ¿no? Para el carbono es 4, por ejemplo, ¿no? 6 para el oxígeno. Menos electrones, que dice la fórmula, no compartidos. Veamos nuestra estructura electrónica. No compartidos. ¿Qué electrones no comparte? Aquí está. Estos de acá, estos de acá y estos de acá. No los está compartiendo con ningún otro átomo o molécula. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones no compartidos, más un medio de la fórmula por electrones compartidos. ¿Cuáles son los electrones compartidos del oxígeno? Aquí está, comparten estos electrones con el hidrógeno, con otro elemento o molécula. ¿Cuántos comparte? 2. 1, 2. ¿Os notó? 2. 2 con 2 se va, queda 1 por 1, 1 más 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Verificado la carga formal del reactivo nucleofílico llamado oxidrilo negativo. Veamos otro ejemplo. Ácido clorhídrico, otro reactivo o reacción heterolítica. Reactivo asimétrico también, porque forma hidrógeno y cloro, asimétrico. De carga diferente, reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico. Bien, ahora me dijeron que haga de los dos. Perfecto, hacemos de los dos. Hago su desarrollo de estructura electrónica de cada uno. Primero del reactivo nucleofílico. El halógeno tiene 6 electrones sin compartir, no se olvide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin compartir, siempre. Aparte del electrón que estoy señalando, que compartía, arrancó el único electrón que tenía el otro átomo de hidrógeno. Ahí está. Y a eso llamo, dice ser reactivo nucleofílico. Bien, aplico la fórmula. Carga formal para el cloro. Igual. Número de electrones de la última capa del cloro son 7, ¿no? O de valencia, a veces se lo denomina también. O número de electrones de valencia o enlaces de valencia. Hay varias fórmulas que ustedes pueden investigar también. Pero nosotros es más sencillo verlo desde la fórmula eléctrica. Menos electrones no compartidos. ¿Cuántos no comparte? 2, 4, 6, 8. 8. Más un medio de electrones compartidos. ¿Cuántos comparte? Ninguno. 0. Esto se vuelve 0. 7 menos 8, 1. Menos 1 para el reactivo nucleofílico llamado cloruro. Vamos al reactivo electrofílico. El hidrógeno. Hago su fórmula eléctrica. Contiene un electrón solamente. Pero aquí no anoto nada porque ese electrón ya fue arrancado por la energía de ionización del cloro. No tiene nada. Carga formal del hidrógeno. Número de electrones de la última capa. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa el hidrógeno? A eso se refiere. Solo tiene 1. Espera un momento. Voy a... Ahora sí. Bien. Eso se refiere a los electrones de la última capa, ¿no? Menos electrones no compartidos, 0. Más un medio de electrones compartidos, 0.
0, 1 menos 0, 1. 1 positivo. Cara formal demostrada. Vamos al siguiente. Un halogenuro de alquilo, cualquiera, es un reactivo electrofílico y nucleofílico. El halogenuro de alquilo tiene una disociación heterolítica. Es una reacción heterolítica que genera un reactivo electrofílico y nucleofílico. ¿No? Aquí está. El cual el reactivo electrofílico llámese carbocatión, ¿no? Ya habíamos dado el concepto de carbocatión y carbón. Carbocatión y halogenuros, X, cualquiera. No me importa el halogenuro, ¿no? Ya lo hemos demostrado, el halogenuro en el anterior, en el halógeno, en el cloro. Ahora quiero ver el carbocatión. Vuelvo a repetir, el carbocatión es aquel carbono cargado positivamente por existir y contener un déficit electrónico y que solo contiene 6 electrones compartidos o 3 enlaces con otros átomos o moléculas. Desarrollo su fórmula electrónica para el carbono. Carbono. 3 hidrógeno, dice. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Comparte un enlace con cada uno. Y el enlace lo represento con estos 2 electrones. Dice ser positivo. Veamos. Carga formal del carbono. Número de electrones de la última capa del carbono son 4. Menos electrones no compartidos. ¿Cuántos electrones no comparte? Ninguno. Todos los que tiene este carbono están compartidos. No tiene. 0. Más un medio de electrones compartidos. ¿Cuántos comparte? 2 con este hidrógeno, 2 con este otro y 2 con este otro. En total, 6. 6 electrones. La mitad 1, la mitad 3. 4 menos 3, 1. Carga formal positiva definida y comprobada para el reactivo electrofílico llamado C-carbocatión. Auxiliar. ¿Sí? Pero si el carbono tenía 4 electrones en su capa, solo hay 3 ahí. ¿Qué pasó con el otro? Ah, buena pregunta y buena observación. Aquí me dice que tiene 1, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Pero esta es una reacción heterolítica. ¿Y qué habíamos denominado esto? Un reactivo electrofílico. Si yo esto lo desgloso, ¿no? Y digo, el halógeno, digo que es cloro. Tiene sus electrones del cloro, que son 7. ¿No? Aquí está, 7. Por ser reactivo nucleofílico, ese electrón que debería estar aquí, lo arrancó ese halógeno. Y está acá. Y ese es el reactivo nucleofílico. Y ya ese electrón que arrancó de esta estructura ya no está presente acá. Porque es un reactivo electrofílico en déficit electrónico, mientras el otro es un reactivo nucleofílico. Eso pasó con ese electrón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? La carga formal tiene que salir 1 o puede salir diferentes valores. Puede salir siempre, en este caso no vamos a manejar 1, menos 1, 0, pero también si se dan cuenta hay ¿no? menos 2. Puede salir menos 2 para, en este caso, derivados del oxígeno, por ejemplo, ¿no? Del azufre, también depende de la molécula, claro.
¿no? Si yo disocio ácido sulfúrico, voy a tener, ¿no? -2. Entonces eso depende del análisis, primeramente, ¿no? Primero vamos a ir por lo más sencillo. Estamos yendo por las etapas. Claro que puede ser, la carga puede ser desde -5 a +5, ¿no? Incluso para otros de otros componentes ya que son más que complejos orgánicos, ya se amplía el rango. Pues nosotros podemos aplicarlo, ¿no? Entre +5 a -5, no más. Y eso todavía podemos reducirlo de -3 a +3, ¿no? Cuando utilicemos compuestos nitrogenados. Más no vamos a necesitar. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, consulta? Bien. He ido un poco lento, despacio, para entrar a lo que son las reacciones, ¿no? Vamos a quedar aquí, ya. La próxima semana se va a terminar lo que es propiedades químicas y Arilo, para que nosotros entremos de golpe a todas las reacciones que vamos a explicar y ver, ¿no? La comparación, que sí o sí me tienen que hacer acuerdo, ver esta comparación, ¿no? Con estas reacciones y ver, por ejemplo, para esta, la más importante que tenemos aquí, esta de acá, ¿no? Que ya lo habíamos explicado. Estas son las reacciones, ¿no? En forma teórica. Ahora, cómo se forman con ejemplo, eso lo vamos a ver, pero es bastante importante que me hagan recuerdo comparar esto, ¿no? Este mecanismo con el semimecanismo y aplicar lo que es, por ejemplo, carga formal sobre estos componentes para demostrar su carga, ¿sí? Hay que demostrar la carga de este positivo, de otro negativo, etcétera. Porque si ahorita nos ponemos a ver, no vamos a acabar, ¿no? Son las 11 ya, ¿sí? Hasta las 11:30. Entonces, mire, falta bastante, ¿no? No vamos a poder acabar y si lo hacemos muy rápido no se va a entender. Entonces es preferible esto, ¿no? Por lo menos el primer tema, avanzarlo despacio, porque son la introducción de los conceptos y estos conceptos lo manejamos, pues todo el semestre va a ser lo mismo, solo vamos a cambiar de función nada más. Ahí ya podemos ir con un poco más de rapidez. Bueno, ¿alguna duda o consulta? La diapositiva ya lo voy a compartir, ¿no? Todavía no, porque no hemos hecho los ejercicios, ¿no? Todo esto es teoría. Los ejercicios son las reacciones. Las reacciones. Ahí es la aplicación de la teoría. Eso sí, se lo va a proporcionar, ¿no? En la plataforma. Una vez acabamos, lo que es halogénuros de alquilo y arilo, esas reacciones se lo mando las reacciones a la plataforma, ¿no? Lo que es teoría de electronegatividad, de efecto inductivo, polaridad, solubilidad y todos esos pequeños detalles, ustedes lo tienen en las investigaciones que están haciendo y lo van a tener en el texto, porque en el texto está todo, está lo mismo, ¿no? Y en la bibliografía de los 2 libros que tienen la plataforma. Entonces, están inundados de información, se podría decir, ¿no? Más aún la persona que tenga el texto, ¿no? Porque ahí están los prácticos inclusive. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Con respecto a los temas que íbamos a hacer, hoy ya no lo tenía que preguntar. Sí, eso vamos a hacer. Ahorita estamos terminando la clase, ¿no? O sea, el avance. Ahorita vamos a entrar al detalle de los temas y darles el número de grupo a los nuevos grupos, ¿no? Eso ahorita. Sobre la materia, sobre lo avanzado, alguna duda, consulta. Y sobre el texto, no se olviden hasta el día martes, ¿no? No se olviden resaltar su nombre. ¿Sí? Yo el día miércoles en la mañana como máximo, a cada grupo le envío la lista de las personas, ¿no? Que tienen que pasar a recoger y ahí voy a poner un día y una fecha y en la universidad no encontrar, ¿no? Bueno,
¿Alguna consulta, duda antes de pasar al tema de los grupos? Tengo una consulta sobre el libro. Sí, dígame. ¿No podría pasar el número de cuenta más o menos para así hacer el depósito? Que estaba Claro. intentando con el QR que mandó, Ah, no pudo. el código QR está habilitado, no hay problema, pero se lo paso, escríbame a mi WhatsApp más tarde, al terminar la clase, ¿ya? Ya, listo, gracias. Bueno, entonces nos vamos al tema de los grupos, ¿ya? El grupo Q tenía registrado hasta el grupo número 10, ¿no? Ya saben, Tarky, Lee, Jennifer, grupo 10. Arredondo Parada. ¿No está? ¿Alguno de su grupo? Valverde, Paz, Mariscal López. Yo aquí estoy. Ya, grupo 11 del grupo Q. González, Natalie. Hurtado, Solís, Suriona, Ustares. ¿No hay ninguno de ese grupo? Bueno. Martínez, Cristian. Presente, aquí. Grupo 13. López, Dayana. Presente. Grupo 14. Chilo, Emilia. Espinosa, Flores, Otorrico. No hay nadie de ese grupo. Bueno. Y este grupo está con 4, ¿no? ¿Quién está sin grupo de aquí del grupo Q? ¿Todos están con grupo? Nosotros solamente estamos 3, nos faltan 2 todavía. Bueno, tiene que enviarme la lista, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay para una persona, mira, ¿sí? Puede adicionarse ahí a ese grupo 15 de Chilo, Yuleni, que no hay nadie en este momento. Bueno, el grupo G tenía hasta el 4. Carrasco, Alcoba. Presente. Grupo 5. Ortiz, Daniel. Grupo 6. Quintana, Ana. Presente, ingeniero. Grupo 7. Torres, Ronald. Presente. Grupo 8. No hay más del grupo G, ¿no? Bueno. Una consulta, yo le envié la lista hace como unas 2 semanas atrás del grupo G. ¿A la plataforma? Sí. A ver. González, pero no me entregó nada, aquí está. A mí me sale entregado. Tiene que entregarlo, mire, aquí está González. Aquí está, pero mire, no lo entregó. Ahí está su carátula. Tiene A que ver, ahorita me enviarlo. voy a fijar. Lo va a enviar ya. Sí, porque me salió entregado, por eso no lo volví a enviar, digamos. Ya, aquí está, pero por eso no aparece. Mire, aquí está sin entregar. Anúlelo y lo vuelvo a entregar, ¿ya? Y ya yo le pongo el número de grupo. Sería Ya, el grupo ahorita se lo envío siguiente. otra vez. Para el grupo G sería el grupo 9, ¿ya? Ese grupo de González, si es el jefe del grupo González, le pone grupo 9, ¿ya? Después yo lo voy a añadir aquí. Grupo 9. Bueno. Veamos ahora en el tema de los temas. Vámonos al grupo Q. Castedo, Samara, ¿está? Dígame su tema.
Sí, aquí estoy. El tema es ácido fórmico. Ácido fórmico. Ese. Perfecto, ácido fórmico. Grupo 2, Castillo, ¿qué tema? Molina, Barrón, Chambi, Numbela, ¿qué tema? Bueno, no están. Los grupos que no tengan tema no se les asigna por si acaso. Guaylua, grupo 3, ¿qué tema? Ácido benzoico. Ácido benzoico, perfecto. Espinosa. ¿Qué tema? Grupo 4, el grupo Q. Gómez, Romero, Pérez, Flores. Bueno, Llanos. ¿Qué tema? Alcohol etílico. Ya. Morales, Pamela. Aminoácidos. Ya. Murga, Nitrobenceno. nitrobenceno. Sí. Ya. Siles, Alcoholes y fenoles. más específico. Es como, por ejemplo, su compañero me dijo, por ejemplo, ácido carboxílico, pero ahí me están separando. Ácido fórmico, ácido benzoico, digamos, ¿no? Ahora, entre alcoholes y fenoles hay una gran variedad, digamos, ¿no? Fenoles. Sí. O fenol, digamos, ¿no? Porque el fenol es un alcohol aromático. Fenol. Ya. Zoraide. Zoraide. Ya, no hay. Tarqui. Arredondo. Arredondo Johnny. González Natalie. Martínez Cristian. Ácido oxálico. Ya. López. López Tito. Chilo. Bueno. Vamos al grupo G. Alvarado Samuel. Ácido acético. Ya. Coyo. Aminoácidos. Ya hay aminoácido en el grupo Q. Alcohol etílico. No, bueno, no. Ya hay alcohol etílico. Formol. Ya. Orellana. Cloroformo. Ya. Vidal. Metanfetamina. Ya. Es un tema interesante, ¿no? Pero a ver, vamos a ver su mecanismo. Carrasco.
Carrasco. Ortiz. Ácido de benceno. ¿Cómo? Ácido de benceno. Eso es ácido benzoico, si se refiere ya a ese tema. Otro tema. Ya, Ortiz. Daniel. Quintana Ana. Torres Cabrera. No leímos todavía. Ya, y el grupo 9, a ver, de González, que ya me envió su carátula. Tema. Ya me ganaron todos los temas. Después le digo, por favor. Ya, vamos a empezar a asignar los temas ya, porque ahora hasta hoy. Bueno, tenemos ácido fórmico. Ingeniero de mi grupo no me preguntó. ¿Qué grupo? Del grupo G es el 7. No llegó hasta mi nombre. Quintana. Ah, ya, perdón, Quintana. Nitrilo, ingeniero. ¿Qué nitrilo, pero? Es que como ya los temas ya se repartieron, los pensamos ahorita con mi grupo, yo creo que aún lo vamos a pensar. Es que teníamos 2 temas y los 2 temas ya se lo ganaron los compañeros de más adelante. Ya. Entonces, van a ser acetonitrilo, ¿ya? Ya, gracias, ingeniero. Bueno, a ver, empecemos desde arriba, ¿ya? Ácido fórmico, ácido benzoico. El grupo 2 de Castillo, Caterine, Ailén y sus integrantes me va a hacer acetona. El grupo 4 de Espinosa, Karen y compañía me va a hacer freón 12. Halogenuros de alquilo es, ¿no? Polihalogenado. Luego tenemos el grupo 9. Aquí Zoraide, ¿no? Zoraide y compañía. Y ellos van a ser benzoato de sodio, una sal orgánica derivada de los ácidos benzoicos. Grupo 10 me va a hacer alcohol terbutílico. Grupo 11 me va a hacer dietilamina. González Evi me va a hacer lo que son la propionamida. Grupo 14 me va a hacer lo que es yodobenceno. Grupo 15 anhídrido acético. Bien, con eso el grupo Q estaría completo. No faltaría ni un solo tema, ¿no?
Bien. Aquí falta un grupo, ¿no? Una persona para este grupo, ¿sí? Bueno, vámonos aquí. Ácido acético, formol, cloroformo, metanfetamina, grupo 5. A esto le vamos a dar el grupo 5, la urea. El grupo 6, benzaldehído. Grupo 8. A ver. Cloruro de acetilo. Y bueno, el grupo 9 que ya apareció, ¿no? Le vamos a dar a este grupo metanoato de etilo, ¿ya? Ésteres. Bien, esos serían entonces los temas y la numeración de su grupo. Ya este grupo queda, el grupo 9, ¿no? En este momento voy a revisar si envió o no. Bueno, y este grupo falta compartir, ¿no? De ahí ya no Auxiliar. Disculpe, hay. soy del grupo G. ¿Será, bueno, si es que se puede, me puede adicionar al grupo 9, por favor? Es que no conseguí grupo, así que no sé si acepta ella que me acepte en el grupo. Depende cuántos sean, ¿no? Por máximo pueden ser 5. Si son 4 o 3, sí lo puedo añadir. Entonces eso háblelo con ella. Si es que está completo el grupo 5, el grupo 9, perdón, con 5 personas, ya tendría que buscar otro grupo, ¿no? Porque miren, aquí hay 8 grupos, 8 por 5 son 40. Y ahí faltan más de 20 personas, 25 personas que están sin grupo. Puede formar grupo. Igual de la misma forma, los que están sin grupo en el Q, miren, aquí hay 15 por 5. No llegan a la totalidad de los inscritos. ¿Sí? Disculpa, auxiliar, sí del grupo Q. Ayer le mandé en Word como pidió nuestra lista y solo somos 3, pero como veo ahí que hay igual un solo nombre, si nos pudiera añadir para completar, por favor. Aquí en el grupo 15. Sí, o si no en la arribita. Sí, sí. Bueno, ¿quién va a entrar aquí? ¿Le dicto? Sí, un nombre de una sola persona. Uy. Rioja Damaris. ¿Nada más? Perdón, Rioja Cayoja Damaris Irene. Listo. Ese grupo está completo, entonces lo busca a sus compañeros ya de ese grupo. A Chilo, Espinosa, Flores, Torrico, ahí está. Grupo 15, ahí está su tema. ¿Ya? Ahora, si usted me envió su lista al Classroom, debe eliminarla. No solo los jefes de grupo envían su lista. Si otra persona de ese grupo que tenía 3 personas lo envió y lo cuenta a usted, que lo elimine esa carátula y vuelve a enviar otra cuando esté completo el grupo. Ya, eso hasta el próximo sábado lo pueden enviar, no hay problema. ¿Sí? A medida que van nombrando y dando números para que puedan ir trabajando. Bueno. Eso sería entonces con el tema de los grupos, ¿no? Ya está todo, no habría nada más que corregir, ¿no? Perfecto. Si no hay ninguna otra duda o consulta, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta luego. Tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.